Hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de salud emocional de nuestra iglesia Willow Creek Casa de Luz. Hoy tenemos un tema muy interesante que lo vamos a hablar en varias oportunidades, que tiene que ver con la complicada palabra llamada resiliencia. ¿Qué es resiliencia? ¿Cuáles son las características de personas que tienen resiliencia? Y entender este concepto tan importante para enfrentar la adversidad. Así que bienvenidos, resiliencia como crecer frente a la adversidad. Y en primer lugar lo que quiero es definirle un poquitito qué es, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de resiliencia. Esta palabra viene del latín resilio, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Es una actitud de superación ante la adversidad, ante traumas, ante amenazas que tenemos todo el tiempo. Adversidad podemos esperar todo el tiempo, adversidad. Y justamente la gente resiliente se hace más fuerte justamente para tener un mejor futuro. También la definición indica que es la capacidad para hacer frente a los problemas, superar obstáculos y no ceder frente a la presión. Muchas veces cuando tenemos presiones, adversidad intensa, tendemos a aflojar, tendemos a ceder. Independientemente de la situación, entonces, superar los obstáculos, enfrentar la presión. También la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional y trauma, sobre todo cuando hay periodos de dolor no agudos que se van en pocos días o en pocas horas, sino cuando son periodos crónicos de dolor o de adversidad. También la palabra esta indica cuando soportamos periodos de dolor crónicos, habla de entereza, tener la entereza de carácter para persistir, tolerar. Y también otra definición implica que es la capacidad de adaptarse y continuar justamente con la vida. También, para completar el concepto, resiliencia es la capacidad de recuperarse. El lento y trabajoso periodo de recuperación frente a la adversidad, continuar y no ceder a reacciones o respuestas negativas que pueden justamente ocasionar estas dificultades. Y también, por último, es la capacidad de extraer recursos. Muchas veces tenemos recursos potenciales que están ahí, que no se ponen en marcha a menos que haya adversidad o presión en contra. Esto es recursos de lo profundo de nosotros para superar esa tendencia y esa tentación que tenemos de rendirnos, ser negativos, y justamente esto permite a la gente resiliente crecer a partir justamente de una experiencia difícil, tener esperanza en los desafíos. Me gusta lo que dice el sabio Salomón en el libro de los Proverbios, hablando del sabio, el que es fuerte de corazón. El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido, el que tiene esa sabiduría para vivir, aumenta su fuerza. Interesantes conceptos. Ahora miramos un poquito en el centro de este cuadro. Usted puede ver la palabra resiliencia, y esta palabra concretamente está relacionada con muchas otras palabras. Usted puede ver arriba la palabra resistencia, hacia la derecha todo lo que es vitalidad, elasticidad, potencia, rebotar, ajustarse, tener energía, tener fortaleza. Todo esto está conectado para que podamos entender mejor el concepto con justamente la palabra resiliencia. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es: ¿nacemos con resiliencia o aprendemos resiliencia? Bueno, podemos aprender habilidades que ayudan a desarrollar respuestas y comportamientos más resistentes, más resilientes. Las personas demostramos una gran variedad de reacciones justamente ante eventos traumáticos, ante tragedia, ante estrés, ante la adversidad. Usted puede ver a la derecha un pequeño gráfico que indica algo importante que se conoce en el mundo de la navegación marina, obviamente, que dice: ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Hablando de la realidad de la gente que navega como modo de vida, por trabajo, lo que sea, en mares, la cantidad de tormentas, tempestades y adversidad que han tenido que enfrentar, que los ha hecho justamente fuertes y resilientes.
En el cuadro anterior hablábamos de diferentes reacciones que tenemos como seres humanos frente a eventos adversos, adversidad o eventos traumáticos, y aquí hay por lo menos 7 que usted puede ver en diferentes colores. Podemos escapar de la adversidad, podemos hacerle frente, podemos quejarnos. Muchas veces vivimos quejándonos sin hacer nada para resolver. Podemos tratar, gente que dice, bueno, yo trato, yo intento, aunque muchas veces no ven resultados. Podemos vivir con el trauma, crónicamente acostumbrarnos a vivir con el evento traumático. Podemos recuperarnos o podemos crecer. Diferentes reacciones. ¿Qué es lo que gente resiliente hace? Bueno, ahí lo vamos a ver. Me gusta la opinión de este psiquiatra judío que estuvo en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, uno de los peores campos de concentración, Viktor Frankl. Al poco tiempo de haber llegado, toda su familia nuclear ampliada falleció y él fue el único que sobrevivió al campo de concentración. Y él dijo, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. En otras palabras, hoy lo hablamos con un concepto claro. Muchas veces nos quejamos de todo lo que nos sucede, lo que me hicieron, lo que me hizo la realidad. No es lo que te sucede, sino cómo respondes, cómo respondemos frente a la realidad, lo que determina finalmente la victoria, la acción y la resiliencia que podemos tener. Miramos un poquito más una parábola que Jesús compartió en Lucas capítulo 18. Jesús compartió esta parábola para enseñar algo importante, a orar y no desfallecer. Muchas veces recurrimos a Dios y cuando nos desanimamos, cuando no tenemos respuestas que vengan de inmediato, y entonces Jesús enseñó diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Interesante, 2 personajes importantes acá y hablamos de la resiliencia de esta mujer viuda. Un juez malvado, algunas características, sin escrúpulos, frío, calculador, no sentía consideración ni reverencia hacia Dios. Su actitud hacia Dios le convertía en una persona sin empatía, sin consideración de ningún tipo hacia los demás. No había respeto por aquella viuda. Esa viuda, tratada injustamente, tal vez estaba siendo expulsada de su pequeño hogar. Una viuda en aquel tiempo, en aquellas condiciones, era una condición muy difícil para sobrevivir. Pero esta viuda era resiliente y persistente frente a la adversidad. Una y otra vez, día a día, estuvo frente a la oficina de este juez y no desfalleció en su reclamo hasta que el juez le hizo justicia. Es exactamente lo que Jesús nos quiso enseñar acerca de ora, busca a Dios, depende de Dios. Tienes una circunstancia difícil, sigue orando, sigue buscando, sigue clamando, sigue buscando soluciones. El juez finalmente la escuchó, la despidió, pero la resiliencia de la viuda una y otra vez hizo que finalmente el juez le hiciera justicia. Cuando miramos los desafíos que tenemos en la vida, miramos que hay desafíos permanentes. Déjeme mostrarles rápidamente en este cuadro 7 desafíos que tenemos permanentemente en nuestra vida. La salud puede ser un gran desafío. Cuidarnos nuestra salud, o cuando tenemos una condición, una enfermedad médica, todo lo que es el desafío de cuidar la salud. Podemos tener desafíos emocionales cuando estamos en situaciones de estrés, de crecimiento. Podemos tener desafíos espirituales, todo lo que tiene que ver con nuestra madurez, nuestro crecimiento hacia el conocimiento de Dios y cómo vivir en una espiritualidad saludable. Podemos tener desafíos familiares, muchas veces tenemos épocas de disfunción, de falta de estabilidad, conflictos crónicos que requieren esfuerzo, persistencia para superarlos. Podemos tener desafíos laborales y en este tiempo de post-pandemia o de pandemia todavía, donde en realidad se están abriendo las ciudades, los países a una nueva realidad, a diferentes niveles de apertura, donde muchas veces encontramos
que el trabajo que teníamos ya no está y empiezan los desafíos laborales, la necesidad de adquirir nuevas habilidades, tal vez para hacer el mismo trabajo que hacíamos antes o buscar un nuevo trabajo. Podemos tener desafíos sociales, muchas veces y particularmente en Estados Unidos estamos teniendo una gran cantidad de marchas y reclamos sobre racismo y inmigrantes tenemos toda una necesidad de saber cómo integrarnos, cómo asimilarnos. Esto muchas veces es un desafío enorme. Podemos tener desafíos financieros en nuestra sobrevivencia, en periodos difíciles, podemos tener deudas, crisis financiera que justamente nos abren un poco el panorama de los diferentes desafíos que podemos tener. Ahora, miramos un poquito frente a estos desafíos las posibilidades que se dan desde el trauma hasta la recuperación. Podemos experimentar un trauma, un golpe X frente a esos desafíos, podemos experimentar daño, podemos experimentar la posibilidad de resistir, pero antes de entrar en esa etapa de resistencia, usted ve una flecha anaranjada que se va hacia abajo, donde podemos dejar, podemos abandonar, no tengo fuerza, no tengo persistencia, no tengo resiliencia, y hay otras personas que puede ver una flecha azul que van para arriba. Frente al trauma, aún frente al daño, aprenden a superar. Tienen resistencia, tienen resiliencia en el largo plazo y finalmente tienen recuperación. Me gusta un pasaje en el libro de Isaías donde la Escritura nos habla de que los jóvenes se cansan, se fatigan, hablando de jóvenes, adultos, gente de toda edad, hablando de la realidad de nuestra vida humana. Muchas veces nos cansamos, nos frustramos, nos fatigamos, nos desanimamos. Dice la Escritura que los muchachos tropiezan y caen, esto nos pasa a todos, jóvenes, adultos, pero los que confían en el Señor, promesa, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hablando de diferentes posibilidades que tenemos aquellos que caminamos con el Señor, confiamos en el Señor, y miramos algunas de estas características que tienen justamente personas que entran en la definición de ser resilientes. En primer lugar, tienen expectativas ajustadas y realistas ante dificultades o adversidades. Valoran los hechos de manera realista y frente a situaciones que son desafiantes. Por ejemplo, uno podría tener una pérdida. Quisiéramos, frente a una pérdida, recuperar todo en una semana. Hay pérdidas de un familiar, hay pérdidas de salud, financieras, que pueden tomar mucho tiempo volver a reponerlas. Entonces la persona resiliente tiene justamente una imagen ajustada y realista. En segundo lugar, las personas resilientes tienden a atravesar procesos y no se conforman con eventos. La gente muy ansiosa en situaciones de crisis quiere que todo se resuelva hoy, mañana o dentro de una semana. La gente resiliente sabe atravesar procesos, saben que las situaciones complejas de la vida requieren de procesos más que de eventos para ser resueltas. En tercer lugar, mantienen una actitud de afrontar situaciones adversas con las capacidades que tienen. La gente resiliente se conoce sus áreas fuertes, sus áreas débiles, se conocen a sí mismos y a la hora de enfrentar una situación difícil, adversa, se adaptan, maximizan sus habilidades, sus capacidades, su conocimiento y administran justamente los recursos que poseen. Otra característica de personas resilientes, y ahí tiene una hormiguita que es una imagen justamente de resiliencia, es que manejan con calma las emociones y sentimientos negativos. Frente a la adversidad, todos podemos tener enojo, desánimo, y la resiliencia no significa que una persona no se sienta por alguna adversidad, problema, no se siente enojada, angustiada o abrumada. Tener resiliencia permite a las personas hacer frente y adaptarse de una manera emocionalmente más saludable. Quinto lugar, son flexibles para adaptarse a nuevas situaciones que surgen y que requieren de un cambio. Las personas resilientes se adaptan, son flexibles y la gente, no necesariamente la gente que sobrevive son los más fuertes, sino los que más tienden a adaptarse. La gente resiliente tiende a adaptarse, son flexibles. Tienen constancia con lo que inician y llevan a cabo. Conocen y comprenden claramente que para poder resolver adecuadamente
la situación es difícil, es necesario empezar, es necesario continuar y finalmente terminar. Lo que empiezan, lo que emprenden, lo van a terminar. En séptimo lugar, están centrados en el aquí, en el ahora y ven oportunidades en la adversidad. Al estar centrados en cada situación, concretamente centrados en el presente, consiguen afrontar las adversidades de una manera focalizada y sin dispersarse. El salmista dice una expresión interesante en un tiempo donde estaba experimentando mucha adversidad y dice, ¿por qué he de temer? Se dice a sí mismo, le dice a su alma, ¿por qué voy a temer en tiempos de adversidad? Justamente expresando que él tenía confianza en el Señor y que en medio de toda dificultad hay oportunidades y el salmista sabía que estaban estas oportunidades por delante. En octavo lugar, gente resiliente sigue aprendiendo. Tienen una actitud de aprendices. Buscan crecer, buscan madurar, buscan aprender como modo de vida. Buscan soluciones a las adversidades, en noveno lugar, en vez de evitarlas. Tratan de buscar soluciones, no están girando en una rotonda una y otra vez en su problema, sino buscan alternativas y en vez de evitar o mantener la adversidad, buscan cómo atravesarla. Décimo lugar, confían más allá de ellos mismos. Valoran la relación con Dios, valoran los recursos de la fe. El salmista en el Salmo 37 dice, el Señor es su fortaleza en tiempo de angustia. Qué hermoso, ¿verdad?, que en tiempos de presión, dificultad, adversidad, tengamos a Dios como una torre fuerte, como nuestra fortaleza. Este gráfico nos habla de las 4 partes que tenemos como seres humanos. A la derecha usted puede ver la parte espiritual en contacto con Dios, cuando nacemos espiritualmente por la experiencia de recibir a Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, nacemos espiritualmente y eso impacta la otra área de nuestra personalidad, nuestra alma, esto es nuestra identidad, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Eso es impactado y es transformado progresivamente. Eso, nuestro espíritu, nuestra alma, en esta vía de renovación, de cambio, de transformación, impacta al cuerpo. Aprendemos a tener un cuerpo más saludable, lo cuidamos, lo alimentamos apropiadamente, lo ejercitamos, lo cuidamos de estrés, etc. Y luego viene el área social, relacional, donde nos relacionamos con los demás. Es interesante el salmista como dice acerca del poder que puede tener la vitalidad en su alma, en su vida espiritual y en su vida psicológica. Dice, cuando te llamé me respondiste, hablando de Dios. Te busqué, te llamé, tú me respondiste. Y dice, me infundiste ánimo. Qué importancia es tener ánimo, esa vida, esa pasión, esa fortaleza interna en nuestra vida emocional. Y también dice, renovaste mi fuerza. Muchas veces necesitamos tener esa fuerza emocional, espiritual, física, que nos ayuda a enfrentar justamente la adversidad. Ok, miramos un poquito sobre la resiliencia espiritual. Hay una palabra hermosa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es típico de la cultura judía, que es la palabra shalom. Y hay una bendición en uno de los primeros libros de la Biblia, en el libro de Números, donde era una bendición que en el pueblo hebreo se usaba, que tiene que ver con shalom. El Señor te bendiga y te guarde, te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Y en español lo traducimos como paz. Sin embargo, déjeme hablarle un poquitito de la amplitud de esta palabra que tiene que ver con shalom y cómo esto tiene que ver con esa resiliencia que estamos hablando, resiliencia espiritual. Shalom se usa tanto en la cultura hebrea para saludar a las personas como para despedirse. Shalom, shalom, hola y adiós. Pero significa mucho más que paz, hola o adiós. Es desearle a la persona a la cual estamos saludando como shalom, paz, es desear paz interior, es desearles satisfacción, integridad, plenitud, paz, prosperidad, descanso, bienestar. Todo eso involucra la palabra shalom. Es buscar la armonía de estar viviendo en los designios de Dios para la vida. Esto implica la conexión con Dios, fuente de vida,
la conexión con uno mismo, la conciencia de uno mismo, la conciencia y la relación con los semejantes, la empatía, la conexión con los semejantes y también todo lo que es la empatía y la conexión con la creación. Cuando hablamos de resiliencia espiritual, estamos hablando de la importancia de alimentar y reabastecer el corazón, el alma, todo el tiempo, todos los días, con la palabra de Dios, con la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Descubrir los recursos que Dios nos ha dado justamente para enfrentar la vida, los múltiples recursos que tenemos en nuestra vida en Cristo. Aprender a vivir con propósito, aprender a vivir con significado, aprender a darle sentido a la vida. Vivir también con valores que brindan bienestar, elegir los mejores valores para la vida, saber quiénes somos, saber en quién hemos confiado, tener una identidad clara, definida y saber que nuestras vidas las hemos confiado en las manos poderosas de Dios. Cultivar esperanza es importante para gente que tiene resiliencia espiritual, aún en medio de grandes conflictos. Y también todo lo que implica el sostén en medio de las dificultades de la vida. Una de estas claves justamente para tener resiliencia espiritual, emocional, física, relacional, es la transformación. Con una vida transformada podemos experimentar esta resiliencia frente a la adversidad. Y el libro de Romanos en el Nuevo Testamento nos habla de la importancia de ser transformados por medio de la renovación de la mente. La palabra transformación que se usa acá es la palabra griega metamorfosis, que tiene que ver, traducida al español justamente, es transformación. Significa un cambio completo o importante de alguien o de algo. Es un cambio en nuestro ser interior, es un cambio en nuestro sistema de pensamiento, es un cambio en nuestras reacciones, finalmente en nuestras conductas, para ser más parecidos a Cristo y vivir según un nuevo conjunto de principios de vida. Habíamos aprendido, y tal vez desde que nacimos y desde nuestra infancia aprendimos una serie de principios de vida, una forma de vivir, de pensar, de actuar. Sin embargo, ahora cuando hay esta transformación espiritual, esta metamorfosis, aprendemos a pensar, vivir, tenemos nuevos hábitos, nuevas conductas de vida. Esto es lo que tiene que ver justamente con transformación o metamorfosis. Un ejemplo que generalmente se usa para hablar de este cambio, de esta metamorfosis, usted lo puede ver ahí en el gráfico, cómo es qué misterio que este gusano, que parece bastante feito, se transforma en una mariposa tan hermosa. Recientemente iba a mi auto y vi una mariposa hermosa que se posó en una parte de mi auto y sin molestarla la estuve observando los colores, las alas y finalmente salió volando. ¡Qué mariposa tan hermosa! Y un proceso complejo de transformación justamente transforma a esta oruga en una hermosa mariposa. Y esta mariposa no tiene un disfraz externo, ella no actúa con un esfuerzo, sino es una real mariposa. Ha sido transformada completamente. Y déjame decirle que en nuestra vida podemos aprender a ser gente resiliente y tenemos tantos ejemplos en la Biblia. Déjeme hablarle un poquitito de José como un ejemplo de esta resiliencia. José fue, para hacerle esta historia corta, un hijo sobreprotegido de un patriarca muy rico llamado Jacob, una de las historias que se cuenta en el libro de Génesis, muy interesante acerca de la familia de Jacob, los 12 hijos que tuvo. Y es interesante a veces los errores que cometemos los padres que crean disfunción en la familia. Dice la Biblia que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le había hecho una túnica de diversos colores. Gran error, la sobreprotección, la preferencia de un hijo. José recibió esa preferencia. Los hermanos de José sabían que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo sobreprotegía y le daba lo mejor, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Y el odio fue creciendo. Para empeorar las cosas, José tenía la capacidad dada por Dios de interpretar sueños y relataba esos sueños a la familia. Por ejemplo, en un momento ve un sueño, una visión profética que mostraba que José un día gobernaría sobre su familia. Entonces lo odiaron más todavía.
Y tal vez eso nos pasó a nosotros, ¿verdad? La familia nos falló, los primeros años de la vida fueron difíciles, las personas que tendrían que habernos cuidado justamente no nos cuidaron. Y entonces sucede esto mismo en la vida de José. Uno lo puede ver en su propia vida cuando vivió una serie de disfunciones familiares, todo el dolor, todo el sufrimiento que esto implicó. Y entonces los hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. En un momento donde fueron a cuidar ovejas, dijeron vamos a deshacernos de José. Y finalmente se le ocurrió al hermano mayor llamado Rubén, ¿por qué no lo vendemos como esclavo? Y entonces lo vendieron como esclavo a personas que estaban de paso hacia el país de Egipto. Y ahí lo vendieron y se deshicieron de la vida de José. Le dijeron al papá que se había muerto y aquella famosa túnica que el papá le había hecho tan especial, la mancharon con la sangre de un animal y entonces le dijeron tu hijo falleció. Y entonces fue vendido, ahí sigue la historia de José en Egipto, fue vendido a un egipcio de alto rango llamado Potifar, y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar y él le dio que justamente José administre todo, absolutamente todo. Y Potifar estaba observando que todo lo que José hacía y administraba, Dios lo bendecía. Dice justamente un pasaje que le quiero compartir: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Interesante, ¿verdad? Este joven adolescente experimentó sobreprotección, favoritismo de su padre, rechazo, odios de sus hermanos, pérdida de su familia en la adolescencia. Tiene que haber sido extremadamente traumático, duro, perder a su familia en la adolescencia. Fue vendido como esclavo en un país extraño, con todo el dolor que esto implica, toda la incertidumbre que tenía como jovencito en el futuro, nueva cultura, aprender un nuevo idioma, estar con gente extraña que en general odiaban a los judíos en aquel tiempo, a tener una situación de cárcel. Estuvo en la cárcel porque la esposa de este señor Potifar lo acusó de que él quiso abusar de ella sexualmente, entonces fue tratado injustamente, experimentó mentira, maltrato, injusticias, todo esto. Qué difícil para José, ¿verdad? Sin embargo, finalmente Dios, que lo tenía en el hueco de la palma de su mano y lo iba a bendecir, aún en medio de dificultades, aún cuando José pasó años de dolor, de dificultad, enfrentando la adversidad, finalmente Dios lo colocó en un lugar de prominencia y fue administrador de la tierra de Egipto en un tiempo de extrema crisis. El mundo había experimentado una tremenda sequía y Egipto había sido bendecido con cosechas abundantes por 7 años, que fueron el tiempo de las vacas gordas, iban a venir el tiempo de las vacas flacas, pero José había administrado y era el segundo después de Faraón. Y también finalmente luego Dios permitió que se reconciliara con su familia. Él no los maltrató, no los odió, a pesar de todo lo que habían hecho por él, todas las maldades que habían hecho con él. Y finalmente Dios fortaleció la vida de José, fue resiliente y fue exitoso en la tierra de Egipto. Ahora, para nosotros, algunas ideas y algunas reflexiones finales. La historia de José no terminó en el pozo donde lo habían puesto y casi muere ahí en un pozo, en una ciénaga, y tampoco la nuestra, la tuya y la mía, no tiene que terminar en ningún pozo. Podemos aprender a atravesar y a superar la adversidad, podemos aprender a atravesar los desafíos, podemos aprender a ser resilientes. Será doloroso, los procesos de atravesar adversidad no siempre son procesos fáciles, puede ser doloroso, no será rápido, muchas veces quisiéramos que todo se resuelva rápidamente, no será rápido, puede tomar tiempo, pero Dios va a usar esta adversidad para nuestro bien, para el fortalecimiento de nuestra personalidad, de nuestro carácter, para el desarrollo, para que podamos aprender a conocer el plan mejor de Dios para nuestra vida y con la ayuda de Dios
podemos superar y podemos adquirir justamente esta resiliencia. En este tiempo de pandemia, que todavía estamos hablando esto en el tiempo de verano aquí en los Estados Unidos, esto va a durar todavía un buen tiempo. Se prevé que hasta que no haya una vacuna vamos a tener al virus golpeando, llevando a gente a la muerte, impactando la economía y todo lo que es lo que llamamos la adaptación que necesitamos a una nueva normalidad. Todo esto es un impacto tremendo, crítico. Hemos experimentado y estamos experimentando sufrimiento físico, emocional, aislamiento, tal vez pérdidas. Hay gente que ha perdido la salud, aún gente que ha fallecido, muchos han perdido el trabajo, la economía, la familia, las relaciones, toda la dificultad de adaptarse a una nueva normalidad. Esto hace surgir dudas acerca de Dios, el cuidado de Dios. Tal vez tu familia no respondió como tú esperabas, tus amigos, tus compañeros, la gente de la congregación no respondió como tú esperabas y de pronto la realidad se hizo difícil, un cambio demasiado grande. Hay gente experimentando depresión, ansiedad y problemas de salud mental, etc. Y tenemos que seguir atravesando este tiempo difícil, este tiempo de pandemia. Pero déjame decirte, podemos aprender justamente a tener esa resiliencia. Esta es la última lámina con que quiero concluir, pero vamos a seguir hablando en las próximas semanas acerca de todo lo que tiene que ver con resiliencia, cómo adquirir resiliencia y hacer esto claro de tal manera que no sea solo un desafío, sino que tú puedas recibir herramientas de cómo puedes desarrollar resiliencia en tiempos de tanta adversidad como estamos viviendo. Esta persona que usted va a ver en la foto se llama Vucicic y es australiano. Interesante, este joven, su nombre es Nick, nació sin brazos y sin piernas. Me imagino para él, para los padres, lo difícil de tener un hijo que no tiene brazos ni piernas. Qué dificultad tan grande usted pensará para vivir, qué imposibilidad de enfrentar la realidad de vivir una vida normal. Sin embargo, él aprendió por la gracia de Dios y por el contacto con Dios y por experimentar el plan de Dios para su vida, experimentó justamente esta capacidad, esta fortaleza, esta resiliencia. Hoy día es uno de los motivadores que viaja por el mundo entero hablando en iglesias, en universidades, en escuelas, hablando a gente joven, hablando a adultos, hablando a gente de la comunidad, hablando de su experiencia de vida. Cómo él pudo vivir, formar una familia, tiene varios hijos, trabajar, etcétera, ser productivo en medio de una situación tan difícil como es vivir sin brazos y sin piernas. Todo esto nos habla de algo que enseñamos en resiliencia y vamos a hablar más adelante. Todo lo que es el crecimiento postraumático. Cómo podemos aprender a tener una resistencia, una fortaleza que nos lleva más allá del trauma. Crecer y desarrollarnos en la adversidad. Tener una adaptación y un ajuste positivo. ¿Se puede lograr? ¿Es fantasía? Sí se puede lograr. Para eso tenemos que adquirir y profundizar en el tema de cómo justamente desarrollar esa resiliencia en nuestra vida. Es interesante en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22, la palabra de Dios nos habla de una característica muy interesante que es la palabra paciencia. Viene de una palabra griega que habla de la capacidad de tolerar, la capacidad de atravesar, soportar una determinada situación con calma. Todo lo que tiene que ver justamente con resiliencia. Me gusta una de las tantas expresiones, estuve escuchando muchas veces a Nick Vucicic, que le estoy presentando, que vive sin brazos, sin piernas. Me gustó mucho una conferencia que escuché tiempo atrás, como hablaba con mucho entusiasmo, con mucha pasión a jóvenes de una escuela secundaria. Y él dijo una cosa interesante: voy a tratar frente a la adversidad, frente a problemas, voy a tratar una y otra vez, porque en el momento que abandono es el momento en el que fracaso. Qué testimonio tan extraordinario de una persona con tanta dificultad para vivir, sin embargo, que adquiere resiliencia y hace frente a la vida.
Que Dios nos bendiga, vamos a seguir desarrollando este tema, que Dios nos dé mucha sabiduría para entenderlo y para desarrollar un tesoro tan grande en nuestra vida que es la resiliencia. Una vez más, bienvenido a nuestro programa y vamos a seguir hablando del tema en las próximas semanas. Dios nos bendiga.